Clase 13, cálculo de una variable, MAT 071. Vamos a ver la función logaritmo, pero no la que veíamos en el colegio. La función exponencial es un poco sí, y las funciones hiperbólicas que son un poco nuevas. La gráfica de nuestras funciones hiperbólicas, bueno, las funciones hiperbólicas, la gráfica, la inversa, las derivadas y las integrales de las inversas de las funciones hiperbólicas. Y aparecen por ahí entre medio algunos ejercicios. Así que vamos con nuestra función logaritmo natural. Nos dice, para x mayor que 0 se define esta función. El logaritmo natural de x está definido así. La integral entre 1 y x de 1 sobre t de t. Esta es nuestra función logaritmo natural, es otra forma de definirla a como nosotros nos definieron, por ahí en el colegio puede ser. ¿Ya? La derivada, utilizando el teorema fundamental del cálculo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿sí? Que es positivo. Entonces el logaritmo natural es una función estrictamente creciente. ¿Por qué creciente? Porque la derivada es positiva, así que la función es creciente. La segunda derivada, que es derivar esto, es menos 1 sobre x cuadrado, y eso es siempre negativo. El x cuadrado es siempre positivo, y menos x cuadrado va a ser siempre negativo. Entonces el logaritmo natural es una función cóncava. Como segunda derivada es negativa, la función es cóncava. Y nuestro logaritmo natural no tiene puntos críticos, entonces el logaritmo natural no tiene ni máximos ni mínimos locales. Solo tiene los absolutos, que en realidad tampoco se alcanzan porque son cerca del cero y cerca del infinito. Entonces, ¿cuál es la parte nueva de nosotros? Es este logaritmo, con esa definición de integral. Ese es el que vamos a trabajar hoy día. Seguimos con las propiedades. Logaritmo de 1 es 0, eso es porque si acá evalúo en 1, la integral entre 1 y 1 sigue siendo 0. Y como el logaritmo natural es estrictamente creciente y el logaritmo de 1 es 0, se tiene que, para los mayores que 1, el logaritmo es positivo, y entre el 0 y el 1 es negativo. ¿Sí? Esta es una definición aparte, porque nos sale intuitivamente, pero nos dice, el único valor de x positivo para el cual la integral de esto nos va a dar justo 1, se denota con la e. Ahí uno tiene que el logaritmo natural de e es igual a 1. Ya esta es una definición porque nos sale inmediatamente de todas las observaciones que podíamos hacer de esto. ¿Ya? Entonces, las mismas propiedades que nosotros le conocíamos al logaritmo natural, las vamos a tener que ver, pero ahora con nuestra integral. Así que vamos acá. Propiedades. Si tenemos dos valores positivos, u y e, u y b, y un numerito distinto de 0, entonces el logaritmo de u por b es el logaritmo de u más el logaritmo de b. El logaritmo de la división se transforma en resta y el logaritmo de la potencia se transforma en bajar el exponente y dejarlo multiplicar. ¿Ya? Yo sé que estas propiedades nosotros las hemos visto por ahí en el colegio, pero como lo estamos definiendo con integrales, igual es nuevo y hay que ver si funciona. Y aprovechamos de practicar integrales. Entonces vamos viendo. Por ejemplo, nuestra propiedad 1, la idea es trabajar un lado para llegar al otro. La definición, la voy a copiar. Ya, esto no era lo que quería copiar, pero lo arreglo. Ya. De la definición ustedes me van a ir ayudando cómo escribimos esto. Esto era logaritmo natural. Ya. Entonces, si esa es la definición, y quiero el logaritmo natural de u por b. ¿Cómo lo escribiría con integral? La integral de 1 a u
por 1 sobre t. Ya vamos casi bien, me faltó algo. Ah, es uv. V, sí. Perfecto. A lo que tenía ya dentro el logaritmo. Y con esta definición tenemos que intentar llegar a las sumas de logaritmo. Así que una primera idea sería separar esto en dos integrales, porque como necesito dos logaritmos, veo dos integrales. La voy a hacer entre 1 y u, de 1 sobre t de t, más la integral entre u y v, u por v. ¿Sí? Esa es la propiedad de la integral que me dice que yo podría poner un punto ahí entre medio. Así que está perfecto. El primero, fíjense que por definición al tiro nos va a dar al tiro el logaritmo natural de u. Y ahí vamos a tener la primera parte. Pero ¿y de acá cómo saco el logaritmo de b? La definición me dice que tenemos que partir en 1 primero. Y después eso. Uf. Ideas para hacer un cambio acá, para partir desde 1 y no desde u, y terminar en b, en v, perdón, y no en v, u por b. Ideas. Separar la integral en u, no, perdón, de 1 a u y de u a b. Es que no se puede porque seguimos terminando en v. Cierto. Ya. Esto es algo que no hemos visto, pero tiene relación con el cambio de variable. Y no lo vimos porque recién vimos integrales definidas, así que lo voy a hacer. Ustedes me avisan si tenemos dudas. Vamos a hacer esa. Esta, la morada ya está lista. Esta que pinta en rojo, esa es la que tenemos dudas, así que la vamos a hacer acá. Ya. Con la sustitución simple se puede hacer esto. Uno dice, uy, bueno, ¿cómo lo hago? Si yo en la sustitución simple cambiaba los t, bueno, cuando la integral está definida es el intervalo donde se mueve el t, así que con una sustitución simple también se cambia. ¿Cómo lo voy a cambiar yo? Yo quiero cambiar que estas u desaparezcan, así que voy a ponerle así. Voy a hacer ese cambio. U por x, porque voy a desaparecer esas u después, van a ser el t original. ¿Ya? Entonces uno dice, vamos a ver por qué elegí eso. Para hacer el cambio de variable necesito hacer la derivada. ¿Cuál es la derivada de este lado? U. Perfecto. Por el diferencial de x igual a la derivada de este, ¿qué sería? 1. No, Perfecto. de t. Por la diferencial de t. Perfecto. Ya. Hacer esto es llegar y cambiar esto, sí y no. Vamos a hacerlo acá. El 1 queda igual, el t ahora se llama ux, y el de t ahora se llama u por dx. Pero ¿y qué hago con los límites de integración? Y esos también se cambian. Entonces uno dice, si el t partía desde u, si el t vale u, estoy con t igual a u, el ux debería ser igual a u. ¿Cuánto vale el x? Este es para la primera parte del intervalo. 1. Entonces aquí uno dice, el x debería ser 1. Vamos a la segunda parte del intervalo. Cuando el t vale u por b, ese es el t, y yo quiero hacer el cambio a x. ¿Cuánto debería valer la x? V. V. Entonces acabo de, como ahora está todo en función de x y no en función de t, el x va en el primer intervalo desde 1 hasta el final del intervalo v. Desde 1 hasta v. Esto simplifico la u y me queda la integral entre 1 y v de 1 sobre x de x. Y esto, de acuerdo a nuestra definición de arriba, solo cambiándole un poquitito el nombre, que es la última integral Logaritmo natural de v. de v. Y ese era el rojito, ¿sí?
Entonces nos quedó, hicimos la separación y nos quedó logaritmo natural de u más logaritmo natural de v. Partimos en la multiplicación, lo separamos en dos integrales, tuvimos que trabajar un poquitito la roja y llegamos a lo que teníamos que llegar. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe, por mi parte. Ok, vamos a hacer el 2 igual, porque la idea es que practiquemos esto del cambio de variable porque es nuevo. Así que vamos ahí. La de la división, uno también sabe cuánto es la de la división, pero vamos a probar con esta definición nueva. Ya, ¿cómo sería en integral el logaritmo de u sobre b, sobre v? Integral de 1 a 1 sobre u, o sea, u sobre u. De Perfecto. 1 sobre De 1 sobre t de t. Y lo mismo, yo sé por ahí que quiero llegar al logaritmo de u menos, ese va a salir solito, el logaritmo de v. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ese el primero va a salir inmediato porque yo voy a hacer una separación entre 1 y u más entre u y u sobre v. Hice mi separación, el primero es inmediato, el problema es el segundo. Pero vamos a hacer la misma idea que antes. Entonces sería igual que antes, yo necesito hacer un pequeño cambio, ¿ya? Entonces uno dice, ya, el que quiero cambiar es que quiero eliminar esas u primero. Así que vamos a probar qué nos resulta. En este caso voy a hacer la sustitución u sobre x por el fin del intervalo. Porque necesito que al evaluar al final, cuando yo evalúo acá en lo azul, el x al final sea el v, perdón, y al principio sea un 1, por eso lo escribo así. Se va a hacer un poquitito feo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La derivada del lado izquierdo. Derivada acá, chicos. ¿Alguien se acuerda? Menos Menos. u partido por x cuadrado. Perfecto. Sí. Ah, y me faltó el T de x. de x, el diferencial. ¿Y al lado derecho qué anoto? de t. Perfecto. Entonces con eso podemos hacer la sustitución. ¿Qué nos dice? Este, lo voy a escribir un poco más abajo porque ocupe más espacio, debería ser 1 sobre el t vale u sobre x. Y el dt vale todo eso, menos u sobre x cuadrado, esa es una multiplicación, por dx. ¿Ya? Y el cambio del intervalo de integración, que sería si el t en nuestro caso es u sobre x, son iguales, entonces uno dice, para el primer pedacito del intervalo esto valía u, y esto tiene que ser igual a u sobre x. ¿Cuánto vale el x? v, no, 1, 1. 1. Segundo pedacito del intervalo, u sobre v. Y esto tiene que ser igual a nuestra nueva variable. Así que el x vale, v, ahora sí es v. Así que desde 1 hasta v. Algo que pueda yo simplificar por acá.
El El U X con cuadrado. Ya, el x cuadrado, otro más me dijeron. el U, El u, el x cuadrado se me fue con esa división y nos quedó ese menos, lo voy a pasar adelante como un menos 1. Y listo. Nos va a quedar 1 sobre x de x. Y esto por definición, ¿qué sería? menos logaritmo natural de V. Menos logaritmo natural de v. Y salió al tiro. ¿Sí? Esta transformación nos decía, el de arriba nosotros ya lo teníamos anotado, era el logaritmo natural de u, salió al tiro. Y el rojito es el que acabamos de hacer y me dio menos logaritmo natural de v, así que estaba perfecto. ¿Sí? Entonces la definición nueva con integrales también funciona con las mismas propiedades que nosotros habíamos visto por ahí en el colegio. Y nos falta solo el último, que igual puede ser un poco más enredado, creo yo. El del u elevado a un numerito. Así que vamos a verlo. O quizás no, quizás yo me enredo un poco. Ya. ¿Cómo sería la definición de este? Logaritmo, Separarlos. integral, pero la definición con integral, desde 1 hasta U elevado a u elevado a de 1 partido en T por D3. perfecto. Ujú. Este no hay cómo separarlo, así que vamos a hacer al tiro la sustitución. Acá no tenemos dos, como intentar llegar a dos, así que nada que hacer. Hacemos el cambio. ¿Cuál cambio? Parte en 1, así que estaba perfecto, pero yo quiero que ese u elevado a la a sea en realidad como el más simple, el que quiero simplificar. Así que voy a poner x elevado a la a igual a t. Así cuando yo evalúe en los intervalos, el último intervalo me va a dar el tiro que es el 1. Eso. Derivemos el lado izquierdo. ¿Cómo me queda? AX Ax. Ax me falta. A elevado a menos 1. A menos 1. Elevado a menos 1. Por el dx es igual al dt. dt. Y listo. Vamos a sustituir nosotros acá. Y nos queda 1 sobre x elevado a la a. Ese es el t. Y el dt nos quedó a x elevado a la a menos 1 de x. Y los límites de integración serían, nuestra t de ahora la estamos transformando en el x elevado a. Así que el primer intervalo nos decía, ¿qué pasa si x vale 1? ¿Qué pasa si x vale 1? ¿Cuánto vale x si es x elevado a? 1. 1. Acuérdense que la es un número no cero, así que el x tiene que ser 1. Y segundo, si el t es u elevado a, ¿cuánto? Y lo estamos cambiando por x elevado a, ¿cuánto vale x? U. Perfecto. Así que acá partimos en 1, terminamos en u. Algo que podamos simplificar o transformar. El x elevado a menos 1. ¿Ya? ¿Cómo me queda? X elevado a menos 2. No. X elevado a menos 1. X elevado a menos 1. Se van las a y me queda el menos 1, así que me queda 1 sobre x. Esa a que es un numerito, ¿dónde la escribo? Afuera. Afuera. Y el de x, de x.
Y listo, esta definición me dice esto es A por Logaritmo natural de u. logaritmo natural de u. Y nos dio el tiro, ¿sí? La propiedad estaba perfecta y la pudimos demostrar con nuestras integrales. Ah, me equivoqué. Ahí sí. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No. ¿No? Está interesante, yo lo encuentro súper interesante porque cuando uno va al colegio le enseñan como que las propiedades funcionan y listo. Y después uno ve que existía otra definición. En el video oficial del curso, chicos, hay una animación donde se ve la integral como el área bajo la curva, y la asocian con el logaritmo, así que podrían analizarla, podrían ir a verla después, ¿ya? Así como recomendación. Más propiedades. Como el logaritmo natural de 2 elevado a n es por propiedad n logaritmo natural de 2, y ya sé que el logaritmo natural de 2 es positivo, entonces cuando el n tiende a infinito, el logaritmo natural de 2 a la n es infinita. Misma idea con el exponente menos n. Bajo el exponente menos n, el logaritmo de 2 positivo, así que si n tiende a infinito, esto tiende a menos infinito. Así que eso es un número que se parece mucho a 0 porque n está tendiendo a infinito. Así que es como 1 partido en 2 elevado a n. Y eso va a tender a 0. Entonces acá me dicen tiende a negativo, tiende a menos infinito, y acá tiende a más infinito. Entonces así uno dice, este es como nuestro gráfico. Lo interesante es que tenemos que el dominio son los positivos sin incluir el 0, y el recorrido va desde menos infinito hasta más infinito, así que el recorrido son todos los reales. Ahora, la función exponencial, esa no la encuentro mucho distinto, de hecho está definida como la inversa del logaritmo. Sí, solo eso. Entonces vamos a definir la función exponencial justo al revés. Acá uno se acuerda que nuestra función logaritmo natural va desde los reales positivos hasta los reales. Entonces la exponencial, que es la otra, que es la inversa, tiene que ir justo en el contrario, desde los reales hasta los reales positivos, porque es la inversa. Por eso está definida así. Y como es la inversa, si esta es nuestra función logaritmo, la inversa, ¿cómo se dibuja? Como la simetría, como el reflejo, respecto a esta línea que es la y igual a x, hacia el otro lado. Y esa sería nuestra exponencial. Como son inversas, la composición e elevado al logaritmo natural de x es x, ¿sí? Si es que el dominio del logaritmo está bien, o sea, los x positivos, y la composición en el otro sentido también. Logaritmo natural de e elevado a x es x, si es que estamos en el dominio de la exponencial, que son todos los reales. ¿Ya? Eso, chicos. Y ahí están los dos gráficos, muy bonitos. Las propiedades, estas las asociamos en general al exponencial cualquiera, puede ser no solamente en base e, puede ser en base 2, 3. La exponencial elevado a 0 es 1, la exponencial de la suma es la multiplicación, igual tiene un poco de relación con el logaritmo. La exponencial de la resta es la división, y la exponencial de la exponencial es multiplicar los exponentes. ¿Ya? Esas las asociamos mucho más al exponente, por eso no las veo tan detalladas. De hecho, dice demuestre eso y tarea. Ahora, vamos a las funciones hiperbólicas. Funciones nuevas, yo creo que vamos a ver estas, demostrar algunas, y la otra clase vemos los gráficos y las inversas. Ojalá alcancemos a ver los gráficos. Entonces, algo nuevo nos dice, si tenemos f una función definida en los reales, entonces cualquier función, ojo, es una definición cualquiera, como general. Si tenemos esta función definida en los reales, tenemos esto. F siempre se puede escribir de esta forma. Este
más este. Fíjense bien que como los dos tienen divisor 2, podríamos juntarlo en una misma fracción, y este se me va con este, y me quedo 2 veces el f partido en 2, que es f. Así que es una forma de escribirlo. Lo interesante, y seguro lo están viendo también con matrices, porque las matrices tienen algo muy parecido a esto, es que las funciones acá se pueden escribir como una parte par, como una función par, que sería esta primera. ¿Por qué es una función par? ¿Dónde escribo? Porque es una función par. Oh, yo no sé, me equivoqué. Porque si nosotros evaluamos en menos x, la función par la evaluamos en menos x, me queda f de menos x más f de menos x, que sería f de x partido en 2. Entonces nos quedó exactamente la misma función par. Y por eso es una función par. Y en la función impar, adivinen, va a pasar justo lo contrario. Si mi función impar la evalúo en menos x, nos queda f de menos x menos f de menos sería x, sobre 2. Esta no es exactamente igual a esa, pero si sacamos un menos, factorizamos por un menos 1, nos quedaría f de x menos f de menos x. Así que ahí sí nos quedó menos f de la impar. Así que es una función impar. F de menos x es igual a menos f de x. ¿Ya? ¿Por qué nos importa esto de las funciones pares y las funciones impares? Porque así se definen algunas funciones nuevas. ¿Ya? Entonces, llamaremos coseno hiperbólico a la parte par de la exponencial y seno hiperbólico a la parte impar de la exponencial. Entonces, nuestras funciones seno y coseno hiperbólicos no son como la función seno y coseno que nosotros habíamos trabajado antes o que ustedes trabajaron en el curso anterior. Son un poco nuevas y son relacionadas con la exponencial. Entonces, los estudios que vamos a hacer van a ser con la exponencial, con nuestra función, nuestra parte par y nuestra parte impar de la exponencial. Y vamos a verificar estas propiedades que, ojo, son nuevas. No son las mismas que nuestras funciones seno y coseno. De hecho, fíjense bien, acá hay una resta. Coseno hiperbólico al cuadrado, menos seno hiperbólico al cuadrado es 1. La identidad que nosotros tenemos de seno y coseno tradicional es con una suma. ¿Ya? Así que vamos a verificar. Vamos a tomar nuestras funciones. Las vamos a pegar acá. Ya. Esa era la definición original. Y la vamos a dejar ahí. Entonces, vamos a verificar que realmente se cumplen estas propiedades. ¿Cómo harían la 1? Vamos a pensar que estamos haciendo solo la 1 por mientras. ¿Cómo la harían? Reemplazando primero. ¿Cómo reemplazando? ¿Qué escribo? Coseno. ¿Cómo se dice coseno H? Coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. O sea, eso es x más no, e elevado a x. C elevado a la menos x partido por 2. Todo eso al cuadrado. Perfecto. Menos, después tenemos el menos. Al menos y después reemplazar el seno hiperbólico todo al cuadrado. E elevado a la x menos e elevado a la menos x partido en 2 y todo al cuadrado. Y ojalá cuando lo trabajemos lleguemos al 1. Este no es tan terrible. ¿Cómo sería el cuadrado arriba? Abajo yo sé que queda 4. ¿Y arriba? Elevado a x Uh-huh. más 2 por e. O 1, no sé, elevado a 0 parece. Elevado a 0. Más e elevado a menos 2x.
Menos 4. Perfecto. Y sería menos, y acá también nos queda 4. Y nos queda e elevado a 2x. ¿Qué más? Menos Menos. 2 por e elevado a 0. Ujú. Más e elevado a menos 2x. Perfecto. ¿Ya? Ese menos, bueno, yo voy a juntar todo en una misma fracción, todo dividido en 4. Ese menos, ojo, multiplica a todo lo que estaba acá. E elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Así que sería 2 por 1, que es 2. Aquí sería menos este. Menos por menos me queda más. Menos por más me queda menos. Algo que se vaya, Sí. ¿qué se va? Todo lo sé. Ahora es Todas las e. ¿Y qué me quedó arriba? 4. Y abajo nos quedó 4. 4 partido en 4, 1. Así que se cumple nuestra primera. Esa es una identidad que por ahí podemos ocupar. ¿Ya? Misma idea con la segunda. Segunda. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Ojo que ya tenemos listo el coseno cuadrado y el seno cuadrado. Están acá, pero ahora es con un más. Así que lo voy a copiar y en vez de ponerle el menos, le voy a poner un más. Más. Igual a, y lo mismo acá. Ya lo tenemos hecho, así que me están preguntando hasta qué clase entré en el certamen y todavía no lo avisan. Yo esa información la obtengo al mismo tiempo que les llega el correo a ustedes, chiquillos. Así que no sé. Esperemos que la avisen pronto. ¿Ya? Ya. Ahí teníamos la suma. Hay cosas que se van, ¿o no? Bueno, lo voy a juntar todo en una fracción. los 2. Los dos, ¿ciertos? ¿Ciertos? 2x más 2 más e elevado a menos 2x más. Ya, los dos se nos van y el resto nos quedaron 2 de este y 2 de este. Así que al final, ¿qué me queda? ¿Cómo lo escribo? ¿No? Por 2 por, No le quedaría elevado a x ya, y ah, más elevado a menos x, porque se va el y el partido en 4. Sí. Ah, me faltó hoja. Déjenme pegar una hoja. Oh, pensé que tenía más hoja. A ver, déjenme pegar otra hoja. Ya, entonces, nos quedó ese con el 2 con ese 4 nos queda 2 y nos quedó e elevado a 2x más e elevado a menos 2x partido en 2. Y eso, efectivamente, es coseno hiperbólico de 2x. Ahora el exponente de las Euler tienen un 2. Así que sería coseno hiperbólico de 2x. Y sí funciona. ¿Sí? Es la misma función coseno. Recuerden que coseno es este. Pero en vez de tener solo una x, tiene 2x. Ya, y vamos con la última. El seno hiperbólico de 2x es 2 seno hiperbólico coseno hiperbólico. Ya. ¿Cuál lado trabajamos? Hay uno que es más fácil que el otro.
¿Alguna idea? El seno hiperbólico de 2x. Ok, trabajemos el seno hiperbólico de 2x. Entonces, seno hiperbólico de 2x y deberíamos llegar a 2 seno coseno. 2 seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Ese es nuestro torpedo, a eso vamos a llegar. ¿Cómo es el seno de 2x, el seno hiperbólico de 2x? E elevado a 2x Elevado a 2x, bien. menos E elevado a menos 2x. Perfecto. Sobre 2. 2. Ya. ¿Cómo podremos llegar a esto? ¿Alguna idea? Lo E 2x lo pasa a E de x ¿Cómo los paso a e de x? por E de x ahí. Lo multiplica 2 veces, ¿no? ¿Eso? ¿Ya? En los dos. En los dos. Ok. ¿Qué más? Ideas, chicos, ideas. No se ve tan inmediato, pero en realidad es una pura propiedad que nosotros hemos trabajado no con la Euler, con todo, con los polinomios en general. Si tengo un polinomio al cuadrado menos el otro al cuadrado, ¿cómo se llamaba eso? La suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Si yo tengo x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cómo se puede escribir? X más y por X menos y. Por x menos y. Sí, súper bien. Esa es la propiedad. En este caso, esto yo lo puedo pensar como que es Euler a la x al cuadrado menos Euler a la menos x al cuadrado. Si lo quiero llegar a pensar como esta suma por diferencia. Si no, se hace el tiro. Que sería el primero más el segundo y el primero menos el segundo. Y estaba todo dividiendo. Ese es el seno, lo podría haber escrito primero para seguir el orden. Vamos a escribir ahí. Ahí sí. Menos por más la misma idea. Ese es el seno y ese es el coseno, pero no es realmente el seno y el coseno. ¿Qué les falta para hacer el seno y el coseno? Separarlo en dos fracciones. En dos fracciones, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, tengo la primera dividido en 2 por, y tengo la segunda no la tengo dividida en 2 porque ya ocupé ese 2. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me invento ese 2 de abajo para que sea realmente un coseno? Multiplica por 2 arriba también. Multiplico por 2 abajo y arriba también. Y ahí estoy compensando, no estoy agregando nada. Es un 1 conveniente. Y efectivamente nos queda el 2. Este sería el seno hiperbólico. Y este sería el coseno hiperbólico. Y nos dio la identidad. La tercera identidad que está acá. ¿Sí? Entonces, este tipo de propiedades para las hiperbólicas uno las tiene que trabajar con la definición de los Euler, de las exponenciales, no con las funciones de seno y coseno tradicionales que nosotros conocíamos. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? No. ¿No? Vamos entonces. Las gráficas. Vamos a ver las gráficas. Alcanzamos a ver las gráficas, en la otra clase vemos integrales y derivadas. Entonces, nuestra función seno hiperbólico de x era la parte impar. El dominio es todos los reales, no tiene ningún problema.
uno puede evaluar el Euler en la exponencial en cualquier número, así que nos da todo. El seno hiperbólico es, el recorrido son todos los reales, porque esto puede abarcar todos los reales. Lo podemos acomodar un poquitito, y esto es Euler a la X. Entonces, esto nos quedaría así como, si evalúo los positivos, en positivos tendiendo a infinito, ese manda, este se va a hacer 0. Si evalúo los negativos, como en infinito negativo, entonces se van a cambiar el orden. Este va a valer cerca de 0 y este es el que va a mandar y es negativo. Por eso nos queda eso. El seno es una función impar, eso es porque era la parte impar de la exponencial. Es creciente. ¿Cómo yo verifico que es creciente, chiquillos? O sea, ahí está el gráfico, pero ¿cómo yo sé que es creciente? Antes de hacer el... ¿Con? La primera derivada. Con la primera derivada, sí. ¿Cuál es la primera derivada de seno? Aquí voy a hacer un poco trampa, adelantarme, Coseno. pero es igual que las otras. Vamos a derivar este. Si yo quiero derivar este, ese un medio me da lo mismo, lo voy a dejar ahí afuera y voy a derivar solo las exponenciales. Así que digo, ¿cuál es la derivada de esta exponencial? X por E elevado a X menos 1. No, ¿cuál es la derivada de la exponencial? ¿Alguien se la sabe? Exponencial igual. Es la misma, no le cambia nada. ¿Sí? Menos, esta sí porque tiene una regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma. Pero por regla de la cadena, ¿por cuánto lo multiplico? -1. Menos 1. Y terminé. Esto, chicos, es un medio de Euler a la X, menos con menos me queda más, Euler a la menos X. Así que esto es siempre positivo. Por eso la función es creciente, porque la derivada es siempre positiva. Euler más Euler, siempre positivo. Y nuestra función seno va a ser invertible y vamos a ver después la inversa. ¿Ya? Y ahí tenemos la función seno hiperbólico. Ojo que no se parece en nada a la función seno. Es más como una cúbica, no sé cómo decirlo. Vale. Vamos con el coseno. El coseno hiperbólico era la parte par. Y esto es siempre positivo. Lo podemos arreglar un poquitito igual que el otro. Esto es Euler a la X más 1 sobre Euler a la X. Ya, no importa cómo sea, el dominio son todos los reales, uno puede evaluar el Euler donde quiera. El recorrido no, el recorrido acá cambia porque es siempre positivo. Y el mínimo valor que toma el X, o sea, para un X distinto, para los X, el mínimo valor que va a tomar esto es 1, que es cuando el X vale 0. Si el X vale 1, 2, 3, 4, 5 después, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, esto va a seguir creciendo. ¿Ya? El coseno es una función par porque era la parte par del Euler. Es convexa. ¿Por qué es convexa? Bueno, la segunda derivada es positiva. Eso deberíamos verificar. Y también es invertible, y es invertible solamente en una de sus ramas, porque no es 1 a 1. Como no es 1 a 1, hay que elegir una rama que sea inyectiva, y ahí va a ser invertible. Entonces ahí uno se acuerda más o menos del dominio. ¿Ya? Y ese sería el gráfico de nuestra función coseno, que de nuevo no se parece nada al gráfico del coseno usual de las trigonométricas. ¿Ya? La tangente, esta se parece un poco a la cotangente. La tangente es seno partido en coseno, hiperbólicos. Así que sería e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Dominio todos los reales porque puedo evaluar en cualquier número. El denominador nunca se me hace 0. Y el recorrido es desde menos 1 a 1. De hecho, este se puede arreglar. Este es e a la x menos 1 sobre e a la x. Y es e a la x más 1 sobre e a la x.
Multiplicando por e a la x arriba y abajo, nos queda e a la 2x menos 1 sobre e a la 2x más 1. Ese sería. Entonces, cerca de infinito, esto se parece mucho y tiende a 1. Y cerca de menos infinito, estos se parecen a 0 y la división me da menos 1. Por eso nos da este gráfico. Es una función impar porque manda la del seno. Coseno es par y seno queda impar, así que nos queda una función impar. Es creciente. ¿Cómo se ve que es creciente? Con la primera derivada, derivando esto que está acá. Y es invertible, eso también lo tenemos que ver más adelante. Pero como la función es creciente, siempre creciente, es 1 a 1, así que es invertible. ¿Okay? Ojo con estos gráficos porque son distintos a los que hemos trabajado. Ya, y las otras, las cosecantes, cotangentes y secantes, son las divisiones nomás de nuestras funciones como originales. 1 sobre seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Dominio, todos los que no sean 0 porque la función seno en 0 valía 0. Y el recorrido, bueno, también distinto, todos los números menos el 0. Es una función impar porque el seno es una función impar y esta es decreciente siempre. ¿Ya? ¿Cómo se podría ver que es decreciente? Con la derivada de esto. Y es decreciente siempre. ¿Y es invertible? Sí, es invertible, tiene inversa, excepto, o sea, tiene inversa en todo su dominio. Eso es lo que se repite acá. No sé si vayamos a ocupar mucho estos gráficos, la verdad, después, ¿eh? Pero por ahí nunca está de más saber esto. De hecho, hay unos integrales que salen inmediatas con esto. Ya. La secante, 1 sobre coseno, la misma idea. El coseno era un gráfico así, bueno, pasaba por 1. El coseno hiperbólico era así, así que la división de 1 sobre coseno nos da esto. De hecho, en el anterior se puede ver. En el anterior, el seno era más o menos así. Entonces la derivada, o sea, la división 1 sobre 0 no nos da, pero de ahí a medida que el x aumenta, 1 sobre esto que se hace grande se va haciendo pequeñito. Lo mismo al lado de acá. La división de 1 sobre coseno, ese sí nos da 1 partido en 1 acá, y después 1 partido en algo grande va tendiendo a 0. Dominio sigue siendo todos los reales, el recorrido es 1 partido por algo, así que nos va a quedar solamente entre 0 y 1. Como el coseno es par, la secante es par, es creciente en este caso, en la primera parte, y decreciente en la segunda. Y va a ser invertible solo en una rama que sea inyectiva. Esta función no es inyectiva, así que uno tiene que elegir solo un pedacito que sea inyectiva y se elige el positivo. Y la cotangente, la tangente era más o menos así. Así que la cotangente, que es 1 sobre tangente hiperbólica, sería 1 partido en 0 y por eso acá se dispara a los infinitos. Y a medida que el x aumenta, nos queda como 1 partido en 1 que se parece mucho a 1 o a menos 1. De ahí viene. Así que el dominio son todos los numeritos menos el 0. El recorrido en este caso van a ser todos los números que están, pero sin incluir el menos 1, 1. Acá al medio no está nada graficado. Es impar. ¿Por qué es impar? Porque la tangente era impar. Y acá vemos que es decreciente siempre. ¿Cómo se puede ver que es decreciente, chiquillos? Con la primera derivada. ¿Y es invertible? Sí, es invertible en todo su dominio, porque es inyectiva. ¿Ya? Son funciones nuevas, pasé muy rápido las últimas 3, porque uno siempre trabaja más con seno, coseno y tangente. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Chicos, vienen las funciones hiperbólicas, las inversas. Son muchos cálculos, no los vamos a hacer todos. Y después las integrales y las derivadas.
¿Ya? Así que por mientras vamos a dejar la clase hasta acá. La otra clase vamos a partir con estas que son nuestras funciones inversas. ¿Ya? Eso. Por mientras dejamos hasta acá, chicos. Así que nos vemos el viernes. Nos escuchamos. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.